Buenas noches. Pues hoy estamos a 3 de Adelante, diciembre, Toño. y el día de hoy, pues, se celebra el Día de la Discapacidad. Pues, yo creo que es un tema que vale la pena a veces, pues, reconocer, ¿no?, la necesidad que tienen las personas con discapacidades para integrarse en un mundo que luego les resulta difícil a ellos, dadas sus condiciones. Pues, nuevamente nos encontramos aquí en este canal donde podemos, participar manifestando, pues, nuestra opinión respecto a las situaciones políticas, noticias, diferentes eventos que se están dando. Bienvenidos, maestros. Por ahí, pues, un comentario, creo que ya la enfermedad esta nueva del Omicron se confirma aquí en México. Y, pues, en lo que toca a las situaciones políticas, pues, definitivamente se han dado mucho los comentarios que hemos estado diciendo en respecto a las elecciones, el procesos que ya en otros estados están dando, pero sin embargo vienen muy viciados. Y por ahí comentábamos que no queda de otra más de que la conciencia de los maestros. Bueno, y ya abro yo con esto, puesto que ahora entre semana tuvimos una reunión por ahí en la escuela y pues bueno, por ahí traía unas hojitas que me compartió aquí el compañero Antonio Pacheco. Mm, Al momento de yo estar solicitando firmas a los maestros, pues obviamente los más conocidos firmaron rápido, ¿no? Sin embargo, me encontré cuando ya estuve con los compañeros que son de multigrado, es decir, los más nuevos, cierta resistencia, pero pues hay que ver que estaba la contraparte por ahí, donde decía que no era válido recoger firmas, puesto que no se estaba convocando a ninguna reunión. Y por ahí pues estuvimos chocando en diferentes formas de ver las situaciones políticas. Yo por un lado le digo que no estoy de acuerdo a que, pues una vez que están la gente del CENTE, permanezcan por siempre, puesto que no son eternos. Pues ella me alegaba que sucede lo mismo acá en el Comité Democrático, y pues bueno, ya para no extenderme tanto, pues empezaron a desconfiar los compañeros que estaban escuchando, ¿no? Entonces por ahí hubo quien firmó y quien mejor se abstuvo de firmar esa hojita, donde pues tratamos de nosotros pues seleccionar una persona como delegado para luego ir escogiendo a más gente. Sí, entonces, pues es lo que hay, maestros. No sé ustedes qué. Yo creo que sí es necesario conversar un poquito respecto al qué, qué es el aspecto democrático dentro del CENTE, ¿sí? Y cómo nos diferenciamos con la postura oficial que se encuentran sentados ahorita en el CENTE, pues vemos bien diferencias entre la CENTE y el CENTE. Entonces yo creo que sí estaría bueno platicar al respecto, no sé ustedes qué les parezca. Miren, compañeros, yo me acabo de integrar con ustedes. Si bien hace mucho tenía la inquietud de conocer su manera de ser, de pensar. Hace poquito el profe Carmona compartió en el grupo de docentes una invitación a una reunión y fui ahí al Club de Leones. Pues sí, inmediatamente me sentí identificado, ¿verdad? A mí me gusta hablar, debatir, hablar sobre política nacional, política educativa. Y yo traigo, pues, la influencia de mi padre. Él toda su vida, militó en el magisterio democrático, ya se jubiló. Y pues yo para mi padre, pues, todos mis respetos, ¿verdad? Este, yo le comentaba al profe Benjamín y al profe Carmona y Toño que nosotros no batallamos en juntar las firmas de ahí de los compañeros, a pesar de que ahí en nuestra escuela son muchos charros de corazón, incluso varios charros nos dieron
su firma, y ya los de los ultras ya dijeron, no, es que yo no tengo nada que ver con el movimiento democrático. Y Toño, que es el prefecto, que quedó como delegado, y a mí también me puso de ahí como delegado. Pues, yo no fui a la junta del sábado porque yo practico el ciclismo y ese día ya tenía un compromiso con mi equipo ciclista. Entonces dije, no, pues ya yo no voy como delegado porque íbamos a ir Toño y yo. Ya después en la junta me habló, me dijo, hay oportunidad de apuntarlo, profe. Y ya me apuntó ahí, como delegado ahí con ustedes, ¿verdad? Pero hoy fue la elección de la planilla charra acá con nosotros y yo formé parte de esa planilla. Entonces yo tenía muchas ganas de que el que quedara de representante sindical charro, y ahora ganamos, pero yo no lo vi como en contra de mis ideologías, sino una oportunidad pues para trabajar por nuestros derechos. Entonces, ahora que yo me quedé con ganas de ir ese sábado, de ir el sábado con ustedes, y ahora que nos invitaron a esta charla, pues dije, bueno, desde aquella junta que fui me gustó mucho, y dije, bueno, vamos a escucharlos, a opinar, y a ver qué aprendo, a ver qué me enseñan. Y pues aquí andamos, buenas noches y saludos. Bienvenido. Gracias, profe. Pues participando también en este programa que tenemos ya algunos meses y hemos dicho que es un espacio abierto, un espacio de libertad, sin el ánimo de restringir la participación, mucho menos de censurarla. Yo creo que es nuestra puerta de presentación. Sobre los temas que presentas, Toño, antes que nada, perdón, profe Vladimir, bienvenido a la charla. Toño, igualmente. Presentas un tema que nos parece que tiene mucha relevancia en el ambiente educativo. Yo creo que es un punto bastante controversial por dos razones. Yo argumentaría dos cosas. Por un lado, se aparenta educativamente darle una relevancia cuando tú hablas de la discapacidad. Teóricamente seguimos aparentando que somos vanguardia en la atención a esas desigualdades sociales, pero en el terreno del aula y de la docencia, siento yo que hay un abandono, como que hay una carga de responsabilidad al maestro en lo general, porque se trata como de dejarle a que el docente siga siendo todólogo. Y en esto de las discapacidades, si ya avanzamos en la atención, fijar la atención programática y educativamente, debemos dar el salto, considero yo, a verdaderamente darle esa atención que se requiere. No me dejarás negar que cuando estamos en el aula y tenemos un niño con esas necesidades, en ocasiones nos sentimos limitados, nos sentimos impotentes porque no sabemos dar respuesta a esas cuestiones de especialidad. Allí siento yo pues que se queda corto la autoridad porque no da ese seguimiento de especialidad ni en persona, ni en espacios, ni en aparatos que se requieren, porque se requiere mucho de ello. No digo que no hay que centrar la atención, sí,
incluso si decimos hay que integrarlo, no separarlo, me parece correcto, solo que hay que complementarlo y darle realmente esa atención y no ser víctimas luego del rechazo, del abandono, que luego trae ciertas repercusiones emocionales por ese tipo de rechazo o ese tipo de agresiones. En el primer punto yo siento que por ahí podría estar. Cuando hablamos, punto y aparte, en el otro asunto de la cuestión sindical que estamos viviendo, que es una coyuntura, me parece que bien compleja. ¿Por qué? Porque hay una desorganización, hay una desinformación y hay una embestida de organizaciones y de intereses que luego se queda uno pues pasmado ante esa realidad. Tenemos en Fresnillo visitando las escuelas y nos encontramos esta gama de actitudes que nos parece no alarmante, nos parece que nos demanda, nos da una exigencia de aquellos que nos hemos llamado militantes y aquellos que se han llamado dirigentes y aquellos que se han llamado simpatizantes. ¿Por qué razón? Porque los dirigentes han dejado de hacer su tarea, de informar y de educar políticamente sobre qué son los derechos y las obligaciones de un trabajador en este sentido de la educación. Y ahí encontramos esa desinformación y que hace presa a las personas de la inseguridad, de la desconfianza y de ciertas malevolencias. Hablemos de gente que sí tiene de alguna manera un interés y una visión en esto de la política. Pero aquí lo que debemos aclarar entonces es sobre qué camino tenemos que seguir, tenemos que marchar, tenemos que desenvolvernos. Nosotros partimos pues de esa idea y nuestra primera pregunta en este momento es aclararle a los muchachos jóvenes y a los que estamos desinformados qué es el movimiento democrático zacatecano, específicamente del magisterio. Y volviendo yo a unas notas en este momento, encontraba algunos antecedentes. Y los antecedentes más próximos, para no ir tan lejos, los fincamos en los años 70, por ahí el 74 al 89, con una figura muy preponderante en el sindicato, que se llamó Jongitud Barrios, de apellido Jongitud Barrios. Ahorita me acuerdo del nombre. Pero, ¿quién era esta persona? Fíjense cómo las cosas abrevan del momento que está político, económico y social sucediendo o aconteciendo. Para este señor Jongitud Barrios, llega de forma violenta a tomar la dirección del CENTE, porque lleva para hacer eso atraco, lo hace con pistoleros. Pero fíjense de dónde toma esa ideología. El fascismo todavía tenía pues oleada de sobrevivencia, y en México estaba todavía el PRI, tenía esas
raíces profundas del nacionalismo revolucionario. Y el nacionalismo se finca en dos aspectos. Una ideología preponderante, avasalladora a base de la represión, y la eliminación casi por completo de oposiciones o disidencias. Entonces nos deja ver esa política represiva de Jongitud Barrios y la persecución de aquellos que no coincidían con sus ideas. Y esto les dará pie para entonces ver si estos rasgos característicos de lo que siguió con el Bester Gordillo y que siguió con Juan Díaz de la Torre y lo que hoy es Cepeda Salas, Alfonso Cepeda Salas. Estos dos rasgos ya desaparecieron para poder nosotros luego caracterizar las otras contraposiciones a estos rasgos de política sindical. Allí dejaría yo este primer paso, y si no nos vamos tanto a la teoría y la historia, nos vamos a la vivencia. Yo ingreso al servicio magisterial en 1985. No sé, Toño, no sé el profe Vladimir, cuando ingresan y qué hemos conocido. El profe, fíjense, el profe Vladimir nos deja así de sopetazo, nos da los rasgos que él todavía enfrentó al momento de estar en el servicio. No se le permite, pues, manifestar su punto de vista diferente a lo establecido. No se le permite, dice a él, ascender porque es bloqueado. Entonces, yo digo, esos dos rasgos siguen sobreviviendo. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en este transcurso? A ver si podemos caracterizar un poco, no de tanto del documento, de esta historia del MDMZ, sino de la propia vida cotidiana sindical de los maestros, y que desde luego no queda fuera la vida educativa, porque eso nos ha llevado a las confrontaciones, porque unos dicen que te mejoran tus derechos y otros decimos, nos hacen perder derechos. Pero bueno, a ver si no nos perdemos en el punto. Adelante, no sé, profe Vladimir, profe Toño. Bueno, pues yo creo que muchas veces, ya lo comenté ahorita, es necesario que nos involucremos en situaciones políticas, dado que es la manera como se rige, se organiza, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que ahorita cuando está diciendo usted de que hablemos, o sea, vamos a decir con los pelos en la mano, con lo que sucede, cotidianamente sí encontramos, o sea, que hay situaciones donde te ves prácticamente desamparado como maestro, o sea, de forma individual, y es muy necesario contar con el apoyo del grupo, sí, pero hablando sindicalmente. Entonces, hay que ver la diferencia desde mi punto de vista cuando es un apoyo de grupo o cuando se utiliza nada más el nombre, el sindicato, para, ahora sí que para deber un favor o para pedir algo, ¿sí? Entonces yo creo que cuando lo haces de esta manera, que cuando asciendes pidiendo favores, se va tejiendo una red de corrupción que al último
sale perjudicando al grupo o al resto. O sea, nosotros como trabajadores hemos padecido situaciones, hablemos de salud, por ejemplo, y particularmente de salud, pues a un lado estarían los medicamentos, ¿no? Donde acudes por ahí al ISSSTE y no hay un sindicato que esté presente, que te esté diciendo, bueno, esta es la situación, en esta situación estás llegando, no se te está dando este servicio de acuerdo a lo que debería de estar funcionando. Otro punto que también lo vivimos muy de cerca, han sido las reformas que se han venido dando. Sí, por ahí, cuando yo entré, al poquito tiempo se dio un sistema de pensión llamado cuentas individuales. Ya estaban buscando la manera de involucrarnos, pero incluso era el mismo sindicato. Pasado cierto tiempo, los que pidieron este sistema de pensión, pues vemos que desafortunadamente se ven en situaciones económicas muy graves, puesto que está administrando un banco el dinero y ellos tendrían que estar aportándole. La gente más nueva está entrando dentro de este régimen de pensión. Obviamente los que ya tenemos más tiempo, pues alcanzamos el anterior, pero pues dice que el anterior, ¿no? Puesto que aún así nos hemos visto perjudicados, aunque no estoy jubilado todavía yo ahorita, me refiero con las nuevas leyes y pues particularmente estoy refiriéndome a el sistema de las sumas, donde de tener cierta cantidad de dinero con una unidad de medida diferente, pues bajó. Y pues creo que se pudieran hablar de más cosas que hemos estado ya también mencionando aquí en el canal, pero pues es un ejemplo, ¿no? Del acontecer diario y que yo creo que no se ha hecho presente el sindicato, que no se representa y por lo tanto mi postura pues es en contra de quien está ahí, ¿no? Que nada más está usando su puesto pues para estar fuera del grupo y para promoverse en otros lugares, incluso ajenos a la educación. No sé qué Sí, opina usted, maestro Vladimir o maestro Pacheco. Yo, si me permiten una participación. adelante. Yo entré ya tarde al sistema educativo nacional, apenas en el 2009. Tengo 11 años de servicio. Y pues sí nos hace falta mucho a varios compañeros maestros, informarnos más, documentarnos más, porque en ocasiones hasta desconocemos nuestros derechos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que tomamos protesta en esa planilla que les comento, una petición fue que del CENTE nos dieran una plática de cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Porque acá en nuestra escuela, una de nuestras dudas es sobre los permisos económicos, porque acá nos hacen que los pidamos 3 permisos de 3 días, y en otras escuelas se puede que un permiso de 2 días y luego de uno, o sea, no que tengan que ser así agrupados por 3 días. Y también si los pases de entrada y los pases de salida tienen algún sustento legal, ¿verdad? Porque en nuestra escuela también ya están prohibidos los pases de entrada y pases de salida. Entonces nosotros hicimos en nuestras promesas de campaña que íbamos a tratar de gestionar de que volvieran esos pases de entrada y pases de salida, porque en algún momento sí se concedían, sí se otorgaban en nuestra escuela. Entonces yo cuando me acerqué con ustedes, cuando veía esta diatriba que traen ahora de pelear por la delegación grande contra el CENTE, yo dije, pues a ver, espérenme tantito, yo antes de irme tan lejos, quiero ver qué tanto se puede modificar un poco la dinámica de mi escuela, porque acá yo siento que, pues yo me sentía maltratado, ¿verdad? Por la parte oficial. Este, y en nuestra escuela estábamos bien divididos, unos jalando para un lado, otros para otro. Yo me sentía solo en mi lucha, ¿verdad?
por eso ahora que se dio la oportunidad de esa planilla con varios que congeniamos, aunque fueran de diferentes ideologías, al menos creíamos en tratar de ayudar a los compañeros, ¿verdad? Que a final de cuentas, pues esa también pues es la ideología del movimiento, ¿verdad? Unirse los trabajadores para que se respeten nuestros derechos. Entonces, pero pues sí, ¿verdad? Realmente lo grande te afecta más, como eso de las cuentas individuales. Yo ya entré con cuentas individuales, a mí no se me dio a escoger. Y pues la verdad es que, pues ahí sí nos fregaron, ¿verdad? Más que el día a día en la escuela, que te hagan tener que tú poner de tu propio salario para que te den tu pensión cuando decidas jubilarte, pues la verdad pues fue un robo total, ¿verdad? En el que, pues ahorita ya no hay ni para dónde hacerse. Se le había planteado a López Obrador, una modificación pues de esa ley, ¿verdad? Pero ya no se ha escuchado nada, entonces al parecer todo sigue igual, ¿verdad? Obviamente a los más grandes, a mi papá todavía le tocó jubilarse con una buena pensión. Yo, si bien me va, puedo pensar que me van a tocar unos 5,000 al mes y que en un momento dado, si sigo vivo y si vivo más años, pues se me va a acabar, ¿verdad? Cuando a los más grandes les va a tocar, pues es vitalicio. Entonces, sí te afecta más las políticas educativas de gran escala que que la vida escolar, ¿verdad? A lo mejor también es una trampa, ¿verdad? Que te hacen que te absorbas en la vida escolar para que no veas más allá en lo que realmente te afecta más, ¿verdad? Pero pues hagan de cuenta que pues yo ya tengo mis 11 años de servicio, pero sí me considero que pues que apenas pues estoy despertando, ¿verdad? En ver qué se puede hacer, dónde está la lucha, qué se puede hacer por mí y por los compañeros, dónde se puede aprender. Claro que están las leyes, ¿verdad? La Ley General del Trabajo, que debería, en mi caso, debo darle una leída, porque si nosotros propusimos eso de los pases de entrada y de salida, pues hay que darle un sustento legal, ¿verdad? También eso les quisiera comentar a ustedes, porque si los charros, entre comillas, nos van a ofrecer su plática para saber cuáles son nuestros derechos, pues yo creo que ustedes también nos pueden ayudar en ese aspecto, ¿verdad? Y pues ya es toda mi participación, compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe Vladimir. Bueno, pues es un elemento muy importante que tenemos que estar discutiendo. Miren, el movimiento democrático del magisterio zacatecano, pues parte de los principios que traen un sustento nacional, es decir, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y uno de los principios elementales, pues es el abordaje de los problemas o la búsqueda de la solución de los problemas, no de forma individual. Esto nos hace diferentes a lo que es el CENTE. Primero, una colectividad donde no impera la figura vertical del secretario general. En el CENTE, el secretario general es el que negocia todos aquellos aspectos, si ustedes quieren, legales para los militantes, que ese es el resto de los maestros. Y nosotros decimos que ese es el primer principio erróneo, porque el CENTE no informa, no delibera, y eso nos da entonces idea de que la conducción del sindicalismo es más pastoral. Yo podría utilizar esa palabra, es decir, donde el pastor conduce al rebaño. Pero aquí lo que se ha convertido en vicio
en defecto y que cayó en corrupción es que ya no desempeña, nunca ha desempeñado función sindical el CENTE, sino que se ha desempeñado más bien un papel de apéndice de los gobiernos en turno y se dedica más a luchar o a velar, más bien a velar por los intereses que hace rato mencionaba también Toño y que desmenuza el profe Vladimir, en el sentido de que no dan a conocer los derechos, nunca los van a dar a conocer, profe Vladimir, porque sería estarse colgando ellos mismos, ni mucho menos de las obligaciones sindicales. Entonces, nosotros hemos dicho que cuando una persona, un dirigente, negocia sin el consenso de los militantes y todavía no con el consenso, sino a espaldas de los militantes, esto se convierte en la palabra que nosotros hemos acuñado, charrismo, y que tiene pues un origen desde aquel movimiento ferrocarrilero, cuando el dirigente de ese momento le gustaba vestirse a la usanza charra, pero que en pleno apogeo de las movilizaciones, el señor negociaba aspectos que mencionabas, Toño, solamente para él y para sus allegados más cercanos, que es una camarilla, y que eso sigue siendo el CENTE desde 1943, pues. De tal manera que esto, pues tenemos que romperlo. Cuando hay un problema, tenemos que sentarnos con el colectivo y recupero la palabra que dice el profe Vladimir. Espérenme, pues antes de conocer lo grande, yo quiero conocer o estructurar lo que sucede en mi centro de trabajo. Y esa es la tarea fundamental que debe desempeñar la CENTE aquí en Zacatecas, que le denominamos MDMZ, Movimiento Democrático Magisterial Zacatecano. O sea, ir a la célula fundamental que es la escuela, educarla y entender qué es ese colectivismo. Y que cuando hay un problema en el centro de trabajo, no es de un compañero, es de los compañeros que allí trabajan. Y entonces eso nos daría identidad como trabajadores. Y acertadamente lo maneja el profe Vladimir en su alocución. Es que en una escuela no habemos pensamientos homogéneos. O cómo si se le llama homogéneos, a un solo pensamiento así vertical. Es una diversidad de pensamientos y de intereses. ¿Qué nos une? Que somos trabajadores de la educación y que debemos velar por las cosas fundamentales. ¿Qué son? Por principio, nuestra plaza. 2, nuestro salario. 3, nuestras prestaciones. Y yo creo que sin enumerarlas, ¿cuál es una? ¿Cuál es la 2? La 3, pero están las prestaciones profesionales y sociales, que también manejas, Toño. Porque ahí está mi movilidad como trabajador para ascender a mejores niveles de desempeño profesional, pero también en ello está mi movilidad y mi bienestar económico y mi bienestar en salud. O sea, esta gama de situaciones no son ajenas al trabajador. Y curiosamente, llega el Bester Gordillo en su periodo 89, me parece que alcanza hasta el 2000 por ahí, o 2000 y tantos con Peña Nieto, 2006. Calderón estuvo hasta 2012, a lo mejor por ahí. Y hasta 2012 anda el Bester por ahí. ¿Y qué teníamos? Dice el profe, yo me integro al servicio educativo en 2009, si mal no recuerdo.
estaba recién dado el golpe a lo que fue la reforma a la ley del ISSSTE. O sea, un impacto terrible que nos tocó. ¿Por qué razón? Porque modificó lo que también ya mencionabas, Toño, la pensión y la jubilación. O sea, aquí estoy hablando también implícitamente de los derechos de los trabajadores. ¿Sale? ¿Cómo modifica? Y dice el profe, es que mis papás, ellos sí obtuvieron una pensión, entre comillas, todavía no onerosa, no rimbombante, pero más digna, porque estaba en la ley antigua de los 80s, donde se percibía una pensión del sueldo del último año de servicio. Y los compañeros en esa ley se pudieron jubilar a los 28 años de servicio. Fíjense, ya estoy mencionando las dos cosas. Pensión, sueldo del último año de servicio. Jubilación, mujeres 28 años solamente, hombres 30 años. ¿Y cómo nos modificó a nosotros? Dijo el compañero, bien dicho. O sea, la experiencia nos enseña. Ya no me dieron opción. Es decir, a todos los que se contrataron de 2007 a la fecha, ya no tuvieron opción. Nosotros alcanzamos una pequeña opción porque salimos a luchar. Y esa es la lucha. Ese es el MDMZ en Zacatecas. Y esa es la CENTE a nivel nacional. Ganamos el 10º transitorio. Y que tanto para los que se fueron integrando al servicio como las que ya iban, unos se quedaron en cuentas individuales y que hoy se están jubilando y tienen la pensión que dijo el compañero, 5,500 pesos como máximo. Pero también nos pasaron a perjudicar, los que nos quedamos en 10º transitorio no alcanzamos las grandes cosas porque nos limitaron a 10 salarios mínimos, que fue el logro de esas movilizaciones, de esa identidad del movimiento democrático en Zacatecas y la CENTE a nivel nacional. ¿Sale? ¿Qué implica entonces la modificación? Tuvimos que trabajar 3 años, 5 años, 7 años y hasta 11 años más, gracias a esa reforma, donde, ¿qué decías, Toño? El sindicato no tomó su función esencial, sino que se convirtió en un elemento más del Estado. Entregó los derechos de los trabajadores. Y nosotros decimos, eso se convirtió en traición. Traición tremenda, terrible para los trabajadores. Y entonces, estoy haciendo a lo mejor un tanto no muy didáctico, pero en cuanto a la pensión de los que se quedaron en 10º transitorio, ¿qué implicó? Dije, 10 salarios mínimos, que quiere decir que es un máximo de 27,000 pesos de pensión. Pero como no todos tenemos los tiempos completos, es para abajo. Unos tienen de pensión máximo 13,000 pesos, 15,000, 16,000 pesos. Pero no contentos con ello, aplicaron también lo que decías, Toño, las UMAS. Y curiosamente, no les dieron para arriba, nos dieron para abajo. Y recupero lo que dice el compañero Vladimir. López Obrador dijo, no, es que denme chanza. Con esas palabras, les voy a apoyar. Oye, compadre, no me ayudes, si no me das, no me quites. Pero aplicó la UMA con la jurisprudencia esa de 2016, ratificada en 2019. Y decía un compañero, si tenías 10 salarios mínimos, y él lo compara con 10 billetes de 50, dicen la UMA, son 10 billetes, pero con valor de 30 pesos. Entonces, si nos fijamos que estamos hablando entonces de derechos y de obligaciones y de figuras, porque aquí está la figura sindical. Pero ¿quién va a hacer andar al sindicato? Somos nosotros.
Si nosotros no somos sujetos activos, solamente pasivos, y que asumimos lo que llegue, ellos bien, porque ellos para eso están. Es decir, el CENTE no es sindicato, es una corporación o una instancia más del Estado para controlar que no se inconformen los maestros. ¿Y qué hacen para esto? Pues lo que mencionabas también, Toño, y lo que dice el compañero Vladimir. ¿A quién manipulan? A los directores, a los secretarios generales. Es más fácil ellos controlar a uno que controlar al colectivo. Por eso yo decía hace un ratito, le apuestan a la vida pastoral, pero le apuestan al corporativismo, pero también a los otros elementos que mencionaba hace rato, a la represión. ¿A través de quién? Dice el compañero. A ver, es que yo quiero saber sobre los controles, me parece que de entrada y salida. Pues son los elementos de la vida diaria, que bien tienes que saber cuándo es un derecho, por ley, y cuándo es un derecho humanitario por demanda colectiva social. La ley te va a decir que no puedes tú salir, porque te van a aplicar responsabilidades laborales y responsabilidades educativas. Porque la ley te va a decir, no es que tú tienes que estar presente a tales horas, no debes abandonar el grupo, ni a la entrada ni a la salida. Pero cuando yo hablo de situaciones sociales y humanitarias, ¿quién debe intervenir? Pues el sindicato, porque tienes un derecho humano. Y si no tienes un derecho humano, tienes un derecho social. ¿En qué sentido un derecho social? Pues que tú tienes derecho a cuestiones de salud. Tienes cuestiones, derechos por cuestiones familiares. Hoy los hombres y las mujeres tenemos derecho a la custodia de los hijos. Y si tú tienes que ir a dejar a tus hijos al servicio médico o al servicio educativo, no sabes qué te encuentres en el trayecto y no sabes qué te encuentres en la atención, porque no te van a atender a la hora que tú llegues. Si es el de salud y si es el educativo, en el trayecto de tu casa al centro educativo o al centro de salud, hay situaciones que no están predestinadas o dichas. Hay muchas cuestiones de último momento o no dichas, no definidas. Y entonces ahí tienes tu derecho también entonces a las cuestiones médicas, porque están las licencias o los, ¿cómo les llaman esas? Pues sí, por cuestiones de salud, pues, ese documento que te dan cuando tú vas al servicio médico por una emergencia de salud o por la familia, vuelvo a repetir, ¿sale? Y entonces esas cuestiones que sí, acuérdense que desde el principio lo decía yo, es una complejidad la relación educativa, laboral, que cuando te encuentras una figura directiva y te trata como objeto, dice, a mí no me importa nada. Tú aquí debes estar a las 7 de la mañana y debes salir a las 2 de la tarde, por decirlo. Y nos encontramos nosotros en este brigadeo. Las acciones más represivas están en secundarias técnicas. Porque en todos los niveles, ahorita hay una dispersión y una desinformación y una tendencia al individualismo. Eso fue lo que nos trajo la reforma educativa 92, la reforma educativa en secundarias, si mal no recuerdo, fue en el 97, en preescolar 94, en primarias vino otra reforma en 2009, ratificada en 2011, que es el plan y programas en primarias que estamos trabajando, y el 2013. O sea, un enfoque de formación
tanto educativa y laboral, individualista. Ahí está el otro problema, el desplazamiento de la figura sindical donde las relaciones laborales ya no son colectivas. Ese es otro profundo problema que tenemos y que no lo hemos tratado, que la relación es trabajador, patrón. ¿Con quién es la relación nosotros? Trabajador con el director. ¿Y se acuerdan que con Peña Nieto trataron de poner una estructura directiva a modo? ¿Para qué quién? ¿Qué creen? Pues para el control de los trabajadores y el sometimiento de los trabajadores. Pero bueno, a lo mejor me extiendo muchísimo. Pero aquí está implicada entonces la figura del docente como individuo y como colectivo. Y cuando se trata de derechos, ahí está el sindicato con una actitud vertical que ahora ha dejado de hacer su función sindical. Si antes simulaba hacerlo, hoy está peor. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Enfrentar esa política y ese actuar sindical de forma colectiva, dialogando. Lo más sencillo es, centro de trabajo, tienes un problema, delegación, región, estado, discútelo y busca las alternativas de solución. No hay recetas. No hay formas únicas para resolver un problema. Cada problema es diferente. ¿Con qué grupo de compañeros es diferente? Entonces, nos falta ese trabajo, Toño, que no nos gane los directivos. Yo entiendo que ahí hay una figura de asesor técnico pedagógico y de supervisión un tanto injerencistas y que desinforman a la gente. Bueno, ellos hacen su trabajo, tampoco tenemos que asustarnos, hay que hacer el nuestro. Entonces, a lo mejor me extiendo mucho, me gustaría otra participación, Toño y el profe Vladimir, pues son temas muy amplios, pero los vamos cerrando para no extendernos. Ya llevamos, son las 9:10, ya casi vamos por la hora. Sí, pues yo creo que, bueno, al menos durante la confrontación que les comentaba hace un momento, la conclusión que al último se tuvo, yo creo que es lo más adecuado. Sí, es decir, ¿te interesa? Infórmate. Así nada más. O sea, busca por tu cuenta. Y si el maestro Vladimir me dice de esta manera, si el maestro Antonio Pacheco me lo dice de esta otra manera, pues no me queda otra más de que buscarle por mi cuenta. Y una vez que busque por mi cuenta, pues formar mi propio criterio, ¿no? Y entonces sí tomar la decisión, pero con base en lo que yo ya me informé. Yo creo que eso es pues ahora sí que lo más sano para aquel que está frente a dos posturas y que no haya por cuál. Obviamente es como cuando están los partidos políticos, sí que les interesa algún puesto, pues habrás de buscar cuál es el que menos te perjudique, cuál es el que más beneficios traiga al pueblo. Pues aquí es algo semejante, ¿no? O sea, si están dos posturas y entre ellas hay contrapunta, o sea, se contrapuntean, pues bueno, vamos viendo por qué se contrapuntean. Y una vez que analices el motivo por el cual se están contrapunteando, entonces, ¿dónde están mis derechos y cuál está velando por mis derechos? Entonces, yo creo que sí es pues es necesario, pues ahora sí lo vuelvo a repetir, que nos interesemos, que busquemos por nuestra cuenta y pues no nos dejemos llevar, como lo decía el maestro Pacheco ahorita, como corderos atrás de un pastor, ¿no? Tenemos suficiente criterio como para poder decidir. Y yo creo que con eso me quedaría, maestros. Sería mi conclusión hasta el momento. Sí, muy bien, Toño. Sí, compañeros, bueno, por mí no hay problema que se extienda, profe, que se extiendan, pues a eso entramos, ¿verdad? A escucharlos y a ver
que podía yo sacar de provecho para, pues también a veces para saber defenderse uno, ¿verdad? Porque a veces uno ni siquiera sabe cómo, o a veces no haya de dónde sustentar una opinión, un argumento, ¿verdad? Por lo mismo, porque por la falta de información. Y también, pues, una reunión como esta, pues es a veces más productiva que yo me quise enfrascar en la lectura de Marx, pero lo quise leer en orden, pues es un proyecto Sí. de años, ¿verdad? Y yo trato de aplicar algunas de sus ideas en la escuela, digamos, pero no se compara con esto que los acabo de escuchar, ¿verdad? Porque aquí sí es ya específicamente pues de la vida laboral. Y ¿qué otra cosa les iba a comentar? No, pues por mi parte es todo, ya se me olvidó otra cosa que les quería decir. Pero un gusto, Pero, un placer y por aquí vamos a andar para, pues no nada más para ayudarse uno mismo, ¿verdad? Para ver a quién más puede ayudar y quién más se deja y bueno, eso de la planilla del CENTE yo sí lo vi como una oportunidad para que no me dé tanto miedo a hablar. Son muchos años pues de que eso te han hecho creer y de que te han dificultado el trabajo y uno sabe que, pero sí, entonces, este, pues yo le he estado buscando la forma de poder manifestar mi opinión sin miedo y de hacer pues que mi voz no se reprima, ¿verdad? Ahí dentro de mi centro de trabajo. Yo duré, pues empecé con 10 horas y luego con la reforma de Peña me gané 10 y ahora con la reforma de Andrés Manuel me gané otras 10. Ya puedo participar para vertical. Es mi tirada y si algún día digo, si sí me toca pronto la vertical, pues ser un directivo de otra forma. Y pues muchas gracias compañeros, aquí andamos y saludos desde Guadalupe, Zacatecas. Mm, no, pues, Bueno, no gracias, sé profe, si un gusto antes de sus que el opiniones. maestro se retire, mm, no sé si nos quisiera platicar un poquito, maestro Vladimir, cómo se dio ese proceso de elección que dice usted, los charros. O sea, llegaron presentándose, o sea, ¿qué nos puede contar al respecto? Ah, Usted sí, que ya no, se estuvo. los platico con mucho gusto porque fue Ey, hoy todo eso. Y haga de cuenta que les voy a platicar, toda la historia voy a tratar de ser muy breve. El sindicato del CENTE también busqué a que fuera, aunque sea un testigo, ¿no? Pues también me barrió, ¿verdad? Entonces, yo estaba, ojalá algún día haya alguna oportunidad pues para que mi voz cuente, ¿verdad? Entonces, ya me llegaron, profe, lo queremos invitar a una planilla de organización. Usted va a tener la cartera de organización. Y para eso yo ya había ido a la primera junta con ustedes y ya había identificado ahí los que andaban con ustedes de la escuela. Entonces, el profe Carmona siempre compartía información de ustedes en el grupo de WhatsApp y en una ocasión, publicó la lista que había que firmar para nombrar el delegado del movimiento democrático de nuestra escuela, porque nuestra escuela es la técnica 34 y es una delegación. Entonces Ujú. yo estaba enojado también con el profe Carmona, que se supone que es del movimiento, pero él acababa de llegar a la escuela y él llegó así calladito, tanteando el terreno. Entonces ya cuando publicó ese documento del el acta de firmas que había que llenar para nombrar el delegado, le dije, profe, pues luego ya hubiera llenado el acta, le dije, yo lo apoyo a usted como pues el delegado de nuestra escuela. Entonces ya me contactó y me dijo, no, profe, yo voy a ir por la otra escuela. Si quiere, junte las firmas para usted y para Toño. Toño es el que al final fue y al final yo también. Entonces ese sábado que tuvieron la reunión donde nombraron los delegados, yo no pude ir. Y yo dije, nada, pues yo no voy para delegado, yo le voy a echar ganas acá con los charros a ver si al menos dentro de esa corriente puedo hacer algo por mí y por los compañeros. Entonces, los más charros ultras creíamos que iban a hacer otra planilla
Y todavía hoy en la mañana una maestra dijo, no, vamos a perder y ya se dio la votación y tuvimos 31 votos. Ah, no, nomás nos registramos nosotros como planilla, ni siquiera tuvimos competencia. Al último, los que iban a ir en nuestra contra se echaron para atrás. Para eso hicimos así como campaña, hicimos nuestras promesas de campaña, que una de ellas era eso, promover los pases de entrada y de salida y promover que se pudieran repartir los permisos económicos en varios días, que no tuviera que ser a fuerza 3 permisos económicos de 3 días. Y pues ya ganamos y unos ya saben, más bien todos ya saben que yo simpatizo con ustedes, ¿verdad? Pero eso a mí, o sea, nadie me lo hizo ver, ni siquiera lo vieron como un impedimento para que yo formara parte de los charros. Yo ya les comenté pues que a mí me gusta más así como ustedes, que pues que uno pueda hablar, escuchar, aprender de política, porque acá en las reuniones del CENTE pues no dice nada, o sea, tú no aprendes nada, nada más así el protocolo, la burocracia, pero pues no te deja nada. Pero yo sé que al menos el que está a la cabeza de la planilla, pues al menos negocia con la directora y ahorita que ya los estoy escuchando, pues ni siquiera eso está bien, ¿verdad? Que es lo en lo que yo siempre he creído que pues lo público debe enterarse todo el personal y todos deben opinar y pues se debe ver por el interés de todos. Y pues en eso andamos, compañeros, como les dije, sacando de aquí y de allá y a ver qué se puede aplicar pues para mejorar la situación laboral en mi escuela, que sí fueron varios años difíciles. Desde que yo llegué, esa ha sido la escuela más difícil, de que cada quien por su lado, de que ahí el que está de director, coordinador, subdirector, hacen lo que quieren con nosotros y que los compañeros nunca te respaldan. Y apenas ahorita como que se está formando pues más camaradería, ¿verdad? O sea que sí nos vamos supuestamente a apoyar. Pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe, por compartir esa experiencia. Son las que nos van nutriendo a todos. Yo me quedaría nada más hacer la invitación a que siempre estemos en la línea de la democratización del CENTE como una arma para la defensa de los derechos de los trabajadores. Yo creo que esa es la esencia y desde luego que esa función sea pues transparente, que sea honesta y que realmente considere a todos los compañeros. Y en esa tarea la tenemos grande en el proceso interno del movimiento democrático del magisterio, que es la CENTE en vida, y para competir pues con la oposición, que es pues en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido como CENTE, y nosotros que les llamamos pues charros por esa gama de errores, traiciones y pues hasta acciones criminales. Todos conocemos la experiencia 2016, pues donde muchos compañeros salieron lesionados, y no se respetó la mayoría. Yo creo que es otro aspecto que demandamos. Un proceso que no esté amañado, que no vaya atendiendo a la trampa, a la maña, sino que sea transparente. Si ganamos, que se respete esa mayoría. Si perdemos, nos retiramos y a conformar nuestra directiva, pero con ese ánimo. A todos los compañeros que luego nos escuchan por ahí, pues los invitamos a participar. ¿Con qué arma? Con el voto. Yo creo que si arrollamos con el voto, nadie nos va a ganar. Tenemos la razón y la historia hoy demanda cambios y yo creo que nos va a dar la oportunidad de estar. Ojalá y no nos hagan trampas o fraudes. Buenas noches, compañeros. Pues buenas noches.